Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Estamos en Kingston, en Nueva York, la capital del emprendimiento del Valle del Hudson. Nos ha invitado Gerald Celente a su congreso anual sobre emprendimiento y tendencias, que atrae a los mejores y más brillantes emprendedores de todo el mundo. Stacy, ¿qué tenemos hoy en el menú? Vamos a ver qué pasa con la economía, porque si bien hemos estado unas cuantas semanas emitiendo esa serie de especiales sobre soluciones veraniegas, mientras nosotros estábamos de vacaciones han continuado sucediendo cosas en los mercados a pesar de que Kaiser Report no les haya dado cobertura en directo. Eso sí, hemos estado muy pendientes y hemos podido comprobar que ha pasado todo lo que nosotros vaticinábamos. Vamos a empezar con un tuit que tiene mucho que ver con uno de los temas principales de este congreso organizado por Gerald Celente, la intervención de los bancos centrales, que para algunos han hecho una labor fantástica al salvar a los bancos y a la economía. Vamos a pasar ya a esos titulares relativos a los máximos históricos que han alcanzado los mercados en el mes de julio, por lo menos en Estados Unidos. Mientras el mercado de deuda grita recesión, los mercados bursátiles gritan recuperación. Los bancos centrales han hecho de la economía una farsa, una definición espléndida de la realidad. Y para ello vamos a ver un gráfico. La línea verde representa la evolución del S&P 500, que como ves no ha dejado de subir y acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico, mientras que la línea azul representa la evolución del bono estadounidense a 10 años, que como ves no ha dejado de bajar y acaba de registrar un nuevo mínimo histórico. Antes del 2008 la evolución de ambos mercados era más o menos paralela. La rentabilidad aumentaba cuando crecía la economía y disminuía cuando la economía iba mal. Pero ahora, ¿qué podemos pensar? ¿Que la economía va mal y estamos en recesión o que vivimos un momento de auge? Ese gráfico es como la mortífera mandíbula de un caimán, que es la que suele preceder a todo acontecimiento que implica una regresión a la media. Mira, la mayoría de los mercados no son eficientes. La hipótesis sobre la eficiencia de los mercados ha demostrado ser una farsa. Lo que estamos viendo es un caso típico de mercados que cotizan por encima de la norma. Y cuando sucede eso, acaba desencadenándose algún tipo de acontecimiento que vuelve a restaurar el orden normal. El problema es que vivimos en una era en la que todos los problemas se resuelven emitiendo moneda. Da la sensación de que no hay un solo problema sobre la faz de la Tierra que no pueda resolverse de esa manera. No hay quiebras empresariales, disminución de las ganancias, desplome de los salarios, fracaso de la política exterior, fraudes electorales, inflación y encogiflación que no se curen mediante la emisión de moneda que se ha convertido en el elixir de la vida. Un elixir de efectos supuestamente perpetuos, al menos en las mentes de los banqueros centrales, que se creen dioses que recorren el universo obsequiándonos a todos con cantidades ilimitadas de emisión de moneda. Pero cuando en su mítico viaje al sol, las alas de cera de la política monetaria se derritan, se producirá una regresión a la media. Janet Yellen acabará estrellándose contra la superficie terrestre y reventándose el cráneo. Ese es su destino. Ella puede ser la que herede la regresión a la media, dejando un charco sangriento en la alfombra del capitalismo. Que alguien llame al servicio, a seguridad, porque nos enfrentamos al caos más absoluto y ese caos puede estallar en cualquier momento. Hasta empresas como Microsoft cotizan en máximos históricos y tienen una relación precio-beneficio superior a 50. Por tanto, las cosas han vuelto a salirse de madre una vez más. Y todo gracias a los bancos centrales. Vamos a ver el siguiente tuit de MarketWatch. El mundo se ha puesto patas arriba. Los inversores compran bonos para aumentar el valor de su capital y acciones para percibir ingresos. O sea que hemos pasado de una farsa a un mundo patas arriba. La naturaleza fraudulenta de la intervención ha hecho que los mercados, los precios y los datos económicos dejen de tener sentido.
Se está violando la arquitectura de los mercados. El hecho de que se estén comprando bonos para aumentar el valor del capital y acciones para percibir ingresos demuestra que la arquitectura con la que vienen diseñándose los mercados desde hace 100 o 150 años se ha puesto totalmente patas arriba, como acabas de decir. Y en este escenario resulta bastante difícil abrir nuevas empresas. Lo único interesante que podemos hacer es anticiparnos a las decisiones de los bancos centrales. Es decir, pedir dinero prestado a 0% de interés con la esperanza de que sigan con esa política monetaria relajada y comprando bonos en el mercado de deuda para poder enriquecernos. Lo que pasa es que esa mentalidad, tan propia de la locura de los tulipanes, es del todo insostenible. Recuerda a la tulipomanía que hubo hace unos cuantos siglos en los Países Bajos, que hizo que la gente se gastara en comprar un solo bulbo de tulipán. Los ingresos de todo un año. Efectivamente, nos encontramos en una fase de locura. Y está tan claro como que la noche sigue al día, que sus consecuencias serán trágicas. Vamos a pasar al siguiente titular, no sin antes recordar que cuando disminuye la rentabilidad de los bonos del Tesoro, lo que cabría esperar normalmente es que se produjera una recesión y se avecinaran malos tiempos para la economía, con lo que todo el sistema se pondría a la defensiva. Pero ¿qué va? Todo sube. El S&P 500, las acciones de las compañías tecnológicas, todo. Uno de los sectores tradicionalmente más seguros ha sido siempre el de los suministros públicos, en el que Warren Buffett tiene una fuerte inversión. Sin embargo, las apuestas más seguras de Wall Street se encuentran actualmente en situación de burbuja. El sector de los suministros públicos, considerado tradicionalmente un refugio seguro en tiempos de agitación en los mercados, ha subido un 21,2% en la primera mitad del 2016, lo que constituye el mejor rendimiento semestral del sector en más de 25 años. ¿Y eso qué conlleva? Que el parámetro de valoración más utilizado de todos, la relación precio-beneficio a 12 meses del sector de los suministros públicos del S&P 500, se sitúa actualmente en 19, por encima de la media de los últimos 10 años, que ha sido de 14, y muy por encima de la relación media del índice en su conjunto, por ejemplo, de la relación precio-beneficio de las acciones de las empresas tecnológicas. ¿Conoces la expresión semillas y tallos? No, ¿qué quiere decir? Ahora que en Estados Unidos, o mejor dicho en Colorado, se han vuelto tan partidarios de la marihuana, seguro que la entienden. Lo que quiere decir la expresión es que cuando a un fumador se le acaban las hojas de marihuana, acaba fumándose hasta las semillas y los tallos, que es justo lo que está pasando en el sector de los suministros públicos. Están inflando el valor de esas acciones sin que exista razón alguna para ello. Y es que, como esas acciones ofrecen una rentabilidad superior a los intereses actuales que se encuentran en terreno negativo y al bono a 10 años, la gente se vuelve loca por ellas y eso es lo que provoca ese incremento de los precios. Pero ese auge es un auge ficticio, pasajero e insostenible. Seguro que la revista Times High les da una puntuación muy alta. Pero seguro. En fin, antes de pasar al siguiente titular, vamos a ver otro fragmento de la noticia. Según FactSet, aunque el precio de las acciones de las empresas de suministros públicos ha subido más del 20%, la previsión de ganancias en el sector para el año 2016 es de tan solo el 4,4%. Los analistas afirman que cuando los inversores se interesan por un producto y los beneficios no mejoran, las valoraciones se vuelven peligrosamente frívolas. La relación precio-beneficio de los últimos 12 meses de las acciones de las empresas de suministros públicos es de 19,85, por encima de la de un sector habitualmente más volátil, como es el tecnológico, que se sitúa en 19,16. Llama la atención que los inversores hayan perdido la cabeza de esta manera. Ya decíamos antes que todo es una farsa, que todo se ha puesto patas arriba. Pues bien, vamos a ver otro titular acompañado de un nuevo gráfico que demuestra que los bancos centrales no solo han desencadenado una farsa, sino toda una tragedia. La velocidad monetaria actual en Estados Unidos es menor que la que había durante la Gran Depresión. Y a ello hay que sumarle el estallido de una burbuja crediticia. Aquí tenemos el gráfico Max. Vemos que durante la Gran Depresión disminuyó la velocidad monetaria. Luego le siguió la época del auge industrial de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esa época que muchos votantes de Trump pretenden recuperar para que Estados Unidos recobre su grandeza con aumento de los ingresos, creación de riqueza, etc. Por cierto, en esa época nos regíamos por la norma del oro. Muchos dicen que la norma del oro perjudica la velocidad monetaria, pero aquí vemos que es justo al contrario. Y ahora la velocidad vuelve a desplomarse. La verdad es que esto tiene mucho que ver con lo que decíamos en el capítulo anterior sobre la falta de creación de nuevas empresas y sectores. Dado que los bancos se quedan con el dinero,
y no lo hacen circular por la economía. Solo lo prestan para la especulación inmobiliaria, una inversión presuntamente libre de riesgo. Ya que has hablado de Microsoft, Microsoft manipuló el mercado de las opciones adquiriendo sus propias opciones de compra y recomprando sus propias acciones. Una práctica que en teoría es ilegal, pero que es de lo más común en las empresas del S&P 500. Te lo digo yo, que he trabajado en ese sector. Eso es lo que hacen, porque a pesar de, en teoría, ser ilegal, genera un montón de beneficios. No es que ofrezcan un servicio por el que la gente quiera pagar, sino que manipulan el sistema y los mercados extrayendo riqueza gracias al dinero que obtienen al 0% del Banco Central. Y encima se dan palmaditas en la espalda y se creen los dueños del universo. Pero no solo eso. Tampoco se nos puede olvidar que el mundo en el que vivimos, caracterizado por el holocausto medioambiental y el terror a gran escala, es un mundo diseñado por y para los banqueros y su beneficio. Tenemos un mundo patas arriba caracterizado por las farsas, los desplomes de la liquidez, la disminución de la velocidad monetaria y, por último, como vemos en el siguiente titular, los daños colaterales, el impacto de las sanciones a Rusia sobre las exportaciones de los países sancionadores. Igual que los bancos centrales creen que pueden generar un mundo solo con ganadores, no con perdedores, aquí lo que tenemos son daños colaterales. La noticia hace referencia a un estudio publicado por 2 economistas franceses en la web del Centro de Investigación sobre Política Económica que dice lo siguiente: las sanciones económicas pueden servir como herramienta de política exterior, pero también pueden perjudicar a las empresas que operan en el país en cuestión. Esta columna analiza los efectos de las sanciones impuestas por 37 países a Rusia por el conflicto de Ucrania. El cálculo de las exportaciones perdidas a Rusia desde diciembre del 2013 a junio del 2015 asciende a 3.200 millones de dólares al mes, unas pérdidas sufridas principalmente por las economías europeas y en productos no afectados por estas represalias. Los datos de una empresa francesa apuntan a un deterioro de los servicios financieros comerciales como mecanismo dominante. Así pues, la economía de esos 37 países, que representan el 55% del PBI mundial, se ha visto afectada negativamente por culpa de las sanciones, aunque los medios no se hagan eco de ello. Y de esas exportaciones perdidas, el 76,7% corresponden a países de la Unión Europea. Gran parte de esas pérdidas se deben al efecto dominó de las finanzas. Los bancos no prestan dinero a esas empresas para que envíen sus exportaciones a Rusia, lo que se traduce en una importante contracción de esas economías, especialmente de la alemana, que ha perdido exportaciones sobre todo de productos no sometidos a las sanciones. Ahora hay incluso empresas francesas que están abriendo viñedos en Crimea. Pues allá que nos vamos. Buena idea. En fin, no se vayan, les esperamos a la vuelta de la pausa con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con el único y genuino Gerald Celente. Bienvenido de nuevo. ¡Vamos! Gracias, gracias. Gerald, supongo que como analista de tendencias, usted estudia los mercados en busca de señales de precios. Cuando yo trabajaba en Wall Street, existía esa noción de que el precio del algodón no servía para adivinar el comportamiento futuro de los mercados, dado que los operadores tendían a descontar el futuro más deprisa que las noticias o que los propios acontecimientos. Por algo existe ese viejo dicho en Wall Street de que los precios preceden a las noticias. Y sin embargo, vivimos en un mundo en el que el mecanismo de descubrimiento de precios se ha visto aniquilado por todo tipo de factores. Vivimos en una época en la que se compran bonos para aumentar el valor del capital y se invierte en acciones para percibir ingresos, lo que contradice frontalmente cualquier manual económico que se haya podido escribir desde los albores de la economía. Como previsor de tendencias que es usted, ¿cómo afecta eso a la hora de poder intuir esas tendencias? La verdad es que cuesta mucho. Ya no se pueden predecir las tendencias como antes, porque el mecanismo de descubrimiento de precios no existe como tal. ¿Por qué sigue subiendo el mercado bursátil? Pues muy sencillo. El mercado bursátil sube cada vez que los bancos centrales anuncian una nueva inyección de dinero, nuevos estímulos y unos intereses aún más bajos. Nadie había oído hablar hasta ahora de eso de los intereses negativos. Como ustedes son dos de las personas a las que más aprecio tengo, voy a proponerles un trato a Stacy y a usted. Primero les vendo un bono a 20 años. Y cuando sea la hora de cobrar, les daré menos dinero del que pagaron por él hace 20 años, ya que me caen tan bien.
¿Quién iba a comprar una cosa así? Nadie en la historia había oído jamás hablar de ese concepto de los intereses de las rentabilidades negativas. Yo de por sí ya soy un firme partidario del oro, pero encima, ¿acaso alguien puede pensar que una onza de oro valdrá menos dentro de 20 años que ahora? Se han inventado el término rentabilidad negativa para tratar de enmascarar lo absurdo del concepto. ¿Y sabe cuánta deuda hay actualmente con rentabilidad negativa? 13 billones de dólares en bonos. Usted trabajó en Wall Street y sabe de lo que hablo. ¿Qué le parece que en el primer trimestre del año se hayan recomprado acciones en Estados Unidos por valor de 150.000 millones de dólares? O piense si no en las fusiones y adquisiciones, que demuestran que el dinero se pide prestado para nada, solo para recomprar acciones y disparar los precios. Y a pesar de todo, los informes sobre beneficios indican que las ganancias están siendo inferiores a la media, incluso negativas en los 2 últimos trimestres. Por su parte, las exportaciones chinas han bajado. Pero, ¿qué ha pasado con las importaciones? Pues que han hecho lo mismo. ¿Y Japón? Allí las cosas tampoco parecen que vayan demasiado bien, con niveles negativos tanto en las importaciones como en las exportaciones. Fíjese en toda la agitación que hay en el mundo. En Venezuela la inflación supera el 1000% y Brasil está en su peor recesión de los últimos 100 años. Y volviendo a los mercados, volviendo al rendimiento de los bonos, volviendo al Brexit, ¿qué ha hecho que la libra se sitúe en mínimos de hace 30 o 31 años? Vamos a hablar del Brexit, que ha demostrado que la población quiere poner fin a la globalización y acelerar la desglobalización y la desdolarización del mundo. Dado que los beneficios de la globalización no se reparten equitativamente, sino que van a parar a unos pocos privilegiados. 25 o 30 años después de que Reagan y Thatcher introdujeran la economía del efecto goteo, los ciudadanos por fin empiezan a darse cuenta de que a ellos no les ha llegado nada de ese goteo, que el neoliberalismo y la globalización eran una promesa falsa y por eso están intentando bajarse del barco y dejar atrás esta pesadilla. Esa es la razón por la que han votado a favor del Brexit. Y yo creo que gran parte de la violencia que tenemos hoy en día se debe a que la gente intenta por todos los medios ponerle freno a la globalización, que ha demostrado que ya no sirve para nada. ¿Cree usted que va a acelerarse esa tendencia? Nosotros estamos percibiendo esta semana en Kingston un retorno al localismo, al comercio y los negocios locales. Y la verdad es que la tendencia parece funcionar. ¿Está usted de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, el informe McKinsey, que se publicó hace un par de semanas, demuestra que en los últimos años los salarios de entre el 65 y el 70% de los ciudadanos de los países más ricos del mundo se han estancado o incluso han disminuido. Son hechos incontestables. En Estados Unidos hay 400 personas que controlan una riqueza total de 2,5 billones de dólares. Sí, el Brexit ya es una realidad. Y volviendo a la tendencia al localismo, yo más que de localismo, hablaría de autosostenibilidad. Fíjese, por ejemplo, en el Reino Unido, un país de 65 millones de habitantes. ¿Podría fabricar su propia ropa, su propio calzado, sus propios equipos informáticos? ¿Podría producir sus propios productos alimenticios? Pues claro que sí, porque los recursos naturales los tiene. La globalización solo ayuda a las multinacionales. Podría hacerlo, pero entonces el PBI pasaría de aproximadamente 2,2 billones de libras a menos de 1 billón. ¿Pero dónde irá a parar ese dinero? Se quedaría dentro del propio país, esa es la gran diferencia. Sí, pero eso provocaría un desplome del mercado inmobiliario
inmobiliario del mercado bursátil, lo que desencadenaría en el Reino Unido una situación parecida a la de Islandia. ¿Son conscientes los británicos de que el Brexit va a reducir el PBI a la mitad y de que ahora sus productos agrícolas tendrán que consumirlos ellos mismos para seguir vivos? Porque eso es lo que implica el Brexit. ¿Son conscientes? Yo he oído a muchos británicos, como el nuevo ministro de Exteriores, Boris Johnson, decir que van a mantener todos los acuerdos, que el Brexit no supone un impedimento para seguir comerciando con todo el mundo. Vamos, que pretenden continuar disfrutando de los beneficios sin tener que pagar por ellos. La típica actitud mezquina británica, pero yo no creo que eso vaya a pasar. Lo que sucederá será que disminuirá la actividad económica del Reino Unido hasta convertirse en una economía de subsistencia. Eso sí, a la gente no creo que le guste tener que cultivar sus propios alimentos para sobrevivir. No creo que vaya a funcionar muy bien. Pero lo que digo yo de tener una economía autosostenible es distinto. Cuando usted dice que el PBI se verá reducido a la mitad, ¿de dónde proviene casi todo el PBI del Reino Unido? Del juego y las apuestas, de la City de Londres, no de cualquier forma de producción medianamente seria. Y el dinero que ganan las multinacionales no va a ir a parar al extranjero, sea el país que sea. Lo que yo propongo va mucho más allá de localismos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos, con sus 320 millones de habitantes, decidiera fabricar sus propios productos? Si una persona quiere convertirse en un emprendedor de última tendencia, no tiene más que ponerle un sello del Reino Unido con sus productos, que ponga fabricado con orgullo en el Reino Unido. Es cierto que los datos del PBI mueven mucho dinero, pero esos datos están inflados por los mercados del capital. Y ahí está la clave de todo. Los mercados de capital esconden el verdadero declive de la economía real. Hasta que los mercados de capital no se vengan abajo, la gente no se dará cuenta de lo mal que está la economía. Por tanto, estaríamos ante un descenso engañoso del PBI. Sí, es posible que la cifra bajase, pero si las granjas británicas empezaran a vender productos a sus ciudadanos y se abrieran fábricas de zapatos o camisas, los ciudadanos estarían orgullosos de su país. El sueño británico es distinto del sueño americano. El sueño británico consiste en tener muchas viviendas en propiedad para poderlas alquilar y vivir como un rentista, un aristócrata o un monarca en lugar de ganarse la vida trabajando. Por tanto, si a los británicos se les arrebata ese sueño y se les obliga a fabricar cerámica, muebles o ropa para ganarse la vida, no les va a gustar. Llevan 30 años siendo rentistas. No saben ni lo que significa la palabra trabajo, a excepción de los especuladores de la City de Londres que se llenan los bolsillos gracias a todo ese papel moneda desprovisto de valor. El resto se pasa el día viendo a la reina por la tele y anhelando poder sustituirla algún día en el trono mientras se atiborran a patatas fritas y alcohol. No hay trabajo que pueda sustituir a la destrucción económica que entraña el Brexit, o al menos eso creo yo como observador que soy. En cambio, en Estados Unidos sí que hay espíritu emprendedor. Efectivamente. Aquí sí que puede que haya un renacimiento del sueño americano, porque el país tiene una larga trayectoria de emprendimiento de la que carecen los países europeos que son demasiado socialistas. Bueno, habrá países que lo consigan y países que no. El otro día hablábamos de la peste negra. Un tema muy alegre, sí señor. Sí, que se llevó por delante al 60% de la población europea sin distinción de clase social, desde la nobleza hasta la plebe. ¿Y qué dio lugar a eso? Al Renacimiento. Al Renacimiento. Por tanto, es posible que después de 30 años de no hacer nada, los británicos lo puedan pasar mal, pero también pueden producirse un renacimiento, porque solo habrá dos alternativas: sobrevivir o morir. Así que, ¿quién sabe? Islandia también ha resurgido de sus cenizas, casi como el ave fénix. Exacto. Y ha sabido construir una economía autosostenible que es un modelo para el resto. Tanto usted como yo hemos propuesto empezar de cero, pero manteniendo la integridad, que es lo que ha sabido hacer Islandia, mantener su integridad. Sin embargo, el Reino Unido ha vendido su integridad a cambio de ese sinsentido que es el Brexit, y algo similar parece ocurrir en Estados Unidos, donde hay quien cree que se puede salir de una depresión emitiendo moneda. La emisión de moneda es una enfermedad, como el cáncer. ¿Está de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Es una práctica que no se ha llevado a cabo jamás y que no es propia del capitalismo como tal, usted lo sabe. En un sistema capitalista uno triunfa y fracasa en base a sus propios méritos, sin banqueros gángsteres que manipulen las operaciones. Nada ha cambiado desde que Jesucristo expulsara a los cambiadores de moneda. Lo único que han variado han sido los nombres. Ahora son grupos diferentes que realizan operaciones diferentes en una época diferente. Lo que me gustaría subrayar son las oportunidades de emprendimiento que tienen ante sí los británicos interesados en el emprendimiento y las tendencias.
ya que el razonamiento que esgrimieron los partidarios del Brexit fue que querían recuperar su país. Yo desde aquí los animo a que empiecen a fabricar sus propios productos y a que dejen de depender del gobierno para que lo haga. ¿Por qué no celebra el Congreso del año que viene en el Reino Unido? Buena idea. En Manchester, en Sheffield, en Londres. ¿Les parece bien que Gerald Celente celebre su Congreso en el Reino Unido? En fin, nos queda poco tiempo. Ha sido un placer estar aquí. La verdad es que están pasando muchas cosas en el Valle del Hudson, sobre todo en Kingston. Hace poco estuvimos en Filadelfia, cuna de la historia y el estilo arquitectónico estadounidense, pero la verdad es que Kingston está casi a su misma altura. Max, nos encontramos en el lugar con más historia de todo Estados Unidos. El único lugar que conserva un edificio de piedra anterior a la Revolución. Ahora mismo nos encontramos en la famosa academia, que en 1774 ocupaban estudiantes, pintores de renombre e incluso muchos de los padres de la democracia estadounidense. De hecho, por el tribunal que hay aquí al lado, han pasado jueces como John Jay, y gran parte de la Constitución que se redactó para el Estado de Nueva York. Recordemos que Kingston fue la primera capital del Estado. Se utilizó posteriormente para elaborar la Constitución de Estados Unidos. Estupendo. Tenemos que irnos. Gerald Celente, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted por invitarme. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Gerald Celente. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.